Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Buenas noches amigos de Argolla TV, mi nombre es Jaime Serra y estamos en Argolla TV en vivo, la edición especial de Argolla TV que transmitimos los viernes exclusivamente. Y hoy día tenemos un gran invitado, tenemos hoy día a Farid Matuk, con quien vamos a conversar un poco de la historia y la evolución del COVID en el Perú. Todos hemos creído, creo desde un primer momento, de que esto era una cuestión de tiempo, esto iba a pasar finalmente en algún momento. Inclusive yo recuerdo que los primeros, inclusive aquí en Argolla TV, Paco Pérez, en su primer programa, luego de que se anunciara el hecho de que entrábamos en cuarentena por 15 días y eso postergaba el inicio de clases 15 días hasta principios de abril, él se lamentaba de que ahora hay que tener a los chicos en la casa 15 días más. Estamos en agosto y mediados de agosto y no tenemos todavía fecha de vuelta a clases, sino más bien todo lo contrario. Se están dando marchas atrás en muchos temas. Y para conversar sobre esto y otros temas más, por supuesto, tenemos, como ya lo había anunciado, a Farid Matuk. Farid, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Farid, a ver, todos recordamos que una vez que se da a conocer en el Perú la llegada, la aparición de este primer caso de coronavirus en este tripulante de una línea aérea, a los días, no una semana y días, se declara la cuarentena en el Perú. 16 de marzo, Farid, más o menos, ¿sí? Un lunes, creo que fue el 16. Sí, 16 de marzo, si no me falla la memoria. A partir de ahí comenzaron algunas conjeturas y el gobierno, bueno, comenzó a realizar obviamente algunas acciones. La primera fue la declaración de esta cuarentena, en la que vimos a la gente comprando papel higiénico como loca en los supermercados, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí pensábamos, como digo yo, incluso de que la cuarentena iba a ser, pues, no 15 días, quincena de abril, fines de abril, porque el gobierno fue ampliando este plazo de cuarentena. Desde ese tiempo hasta ahora, ¿tú cuáles crees que han sido los aprendizajes que nos han dejado las cifras, las estadísticas que nos ha dado el COVID? Yo creo que el principal aprendizaje es que lo único que funciona es la cuarentena. Y no solamente en Perú, sino en el resto del planeta. Digamos, pensando en nuestros países limítrofes, que es lo más cercano a nosotros. Ahí tenemos que a los dos que les iba mejor era a Colombia y a Chile. Chile cayó primero y Colombia cayó luego. Y en ambos casos la única herramienta es la cuarentena. Y por ejemplo el caso de Colombia, que es el que más ha durado, nuestros 5 países limítrofes. En febrero ellos tenían
Internacional lo que nos dice es lo único que funciona es la cuarentena, hasta que aparezca o una medicina o una vacuna, o que sea como yo cuando era niño no existía vacuna de sarampión y se moría uno de cada 500 que nacía. Entonces aquí el problema es que la tasa es mucho más alta, uno cada 200. Y ese es el problema central. O sea, si no aparece vacuna o no aparece medicina, la tasa de fatalidad de un infectado anda en 1 por 200. Y en materia de tiempo que cubra todo el Perú. Exacto, incluso yo tengo acá algunas anotaciones porque he estado revisando algunas entrevistas básicamente que te han hecho a ti. Y por ejemplo, hace 4 meses, tú fuiste integrado, a propósito de esto, tú fuiste integrado al grupo de Prospectiva, más o menos, ¿cuándo? El sábado 28 de marzo fue la primera reunión del grupo Prospectiva. Yo hice una presentación a un conjunto de funcionarios del Ministerio de Salud el jueves 26 de marzo y después me invitaron a participar en este grupo un sábado. Y en ese momento, ¿cuál era el diagnóstico de la situación? ¿Qué se creía que podía pasar? No sé, en el próximo mes supongo, porque tengo la sensación de que a pesar de que ya había la experiencia en China y en Europa, que estaba en pleno apogeo la pandemia, sentíamos la sensación, al menos la gente común, de que esto pues, como te digo, ¿no? Máximo abril, quizás mayo o junio por lo mucho. Pero ¿cuál era la perspectiva que tenía en ese momento en el gobierno o en el grupo de Prospectiva por lo menos? ¿Qué es lo que veían? Bueno, el 26 de marzo, cuando no estaba el grupo de Prospectiva aún, en esta reunión yo señalé que había un problema en la medición del número de contagiados, porque había un racionamiento en la aplicación de tamizajes. Y en esa reunión un funcionario me dijo, los contagiados no van a pasar de 500 en el Perú. Y yo le dije, ni modo, van a superar los 5.000. O sea, en ese momento, el 26 de marzo, yo señalé 10 veces más de lo que señaló este funcionario público. Y los dos nos quedamos cortos. Yo me quedé 10 veces menos corto que él. Entonces, el problema es que se sabía poco. Cuando se inauguró la cuarentena, fue solo por 15 días. Recuerdo mucho el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, con una banderola detrás, se van a perder 20.000 empleos. Se han perdido muchísimos más empleos. Pero la resistencia de la cuarentena, cuando empezó el 16 de marzo, fue enorme. Recuerdo también la Asociación de Colegios Privados, que decían que cierren los colegios públicos, que no tienen infraestructura. Nosotros somos colegios que tenemos luz, agua, desagüe. Igual en todo el planeta los colegios han cerrado. Entonces, al comienzo, en marzo, el desconocimiento era masivo y global. Nadie puede decir que tenía una idea de la intensidad de cómo era esto aquí en el Perú. Están ahí, todo está escrito en los periódicos. Exacto, yo me he remitido básicamente, ¿no?, a las entrevistas que, bueno, tú, porque en este caso íbamos a conversar hoy día, habías dado a los medios, ¿no? Por ejemplo, hace 4 meses se tenían 504 ventiladores y 113 hospitalizados en UCI, en camas UCI. Y se esperaba confiadamente de que, bueno, no sobrepasaran los 200, los 250 hace 4 meses. Estamos hablando en abril. Y esta cifra se comienza a disparar dramáticamente en las siguientes semanas. ¿Cuándo fue el primer pico? El primer pico así que dijeron, señal de alerta, ¿no? Señal de alerta, esto no tiene para poco, tiene para largo. Bueno, después cuando hubo esta disputa entre si eran 500 o 5.000 y se
hubo la primera reunión del grupo de prospectiva. Yo no conocía a ninguno de los que participaban, casi todos se conocían entre ellos, yo era el más ajeno a todos. Pero lo que coincidimos es que esto se venía para feo y se venía para mal. Y es cuando surgió el segundo martillazo, porque se hizo un gráfico que se mostraba que con la trayectoria que se tenía, sí o sí íbamos a rebasar la capacidad hospitalaria de ese momento, las 504 camas UCI. Y ahí yo señalé que la responsabilidad del Estado era tener camas UCI disponibles y que hubiesen por lo menos las camas necesarias para todo aquel que se necesite, para que todo aquel que la necesite, y que no ocurra que una persona fallezca sin tener la oportunidad de vivir porque no había cama UCI disponible. En ese momento pensábamos que ese punto de impacto era el 19 de abril. Y no ocurrió en abril, no ocurrió en mayo, no ocurrió en junio, no ocurrió en julio. Y yo creo que hace un par de semanas fue cuando el jefe del SIS, Moisés Rosas, primero, y a los 2 días la presidenta de Salud, Fiorella Monirelli, señalaron no hay camas UCI. Entonces llegó ese momento crítico, que ya no hay camas UCI. A eso se agrega el problema de la falta de oxígeno. Hay pocos países en el mundo que enfrentan el problema de Perú, y la producción nacional de oxígeno sea insuficiente. Eso nos habla de nuestras limitaciones como país. Hay pocos países en el mundo que enfrentan esta situación. Y estamos donde estamos al presente y al mismo tiempo viendo hacia atrás. El 12 de abril yo escribí, tan temprano como el 12 de abril, pues ya se empezaba a discutir cómo relajar la cuarentena, que si se relajaba en exceso teníamos una doble joroba. Y efectivamente tenemos una doble joroba al día de hoy. Afortunadamente hoy la información que se ha revelado muestra que estamos de salida de la segunda joroba. Estamos de bajada, damos 4 días con reducciones de muertes. Pero la vez pasada solo duró 10 hasta que las muertes regresaron. Pero la vez pasada se cometió el error de mantener el calendario de reactivación. Aquí una ventaja sustantiva es que el acuerdo de reactivación ha sido anulado y no hay fecha de que se reinicie. Y 1/3 del Perú está cuarentenado nuevamente. Yo el 19 de julio, en una entrevista a Juliana Oxenford, señalaba, regresamos a la cuarentena sí o sí. Y en ese momento nadie lo veía. Exacto. Se veía improbable en ese momento, difícil, digamos, ¿no? Básicamente creo yo por la insistencia de los medios de mantener la apertura económica. Pero yo quiero seguir un poco recordando los pasos, porque es muy fácil a veces decir, ¿no? ¿Por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se hizo el otro? O sea, todos son generales después de la guerra, todos son entrenadores después del partido, y así no es, pues, ¿no? Así no son las cosas. Siguiendo con mis recuerdos, en mayo hubieron 2 acontecimientos, si no me equivoco, desmiénteme con la fecha, por favor, en mayo, no digo exactamente el día, pero sí el mes, en mayo. En mayo se anunció, por ejemplo, de que parecía que el virus en altura no tenía un buen desarrollo, más bien parecía que los rayos ultravioleta, el poco oxígeno, la presión atmosférica de las ciudades de altura, de la sierra básicamente. Estoy recordando el caso de Cerro de Pasco, en donde incluso el gobernador regional decía que le sobraban camas. No aparecían casos... ¿Perdón? Ninguna ocupada. Sus palabras textuales es, no tenemos 0 personas en la cama sucia. Exacto. Yo lo repito. Y también en el Cusco no se reportaban gran cantidad de casos, creo que casi nada, ¿no? Igual en Puno, incluso en Arequipa, y menciono haciendo hincapié a Arequipa porque luego en Arequipa hemos visto lo que ha ocurrido
hace unas semanas. Entonces, y coincide esto con esta medida que sugiere el grupo de Prospectiva y la acepta el gobierno, que es la de hacer cuarentenas, ¿no?, por género. Unos días salen los hombres, otros días salen las mujeres. Y tampoco creo en ese momento nadie hablaba de medicina preventiva, de atención preventiva, etcétera, etcétera. Solamente en ese momento parece que importaban las camas UCI y ni siquiera el oxígeno. El oxígeno hemos visto la emergencia que ocurre en Iquitos luego todavía, en junio me parece. Entonces, estamos en mayo, Día de la Madre, cuarentena por géneros y en la sierra casi inexistente casos de coronavirus. ¿Cuáles eran las proyecciones en ese momento, si recuerdas? A ver, en ese momento se habían identificado 3 epicentros, por decirlo así, que eran Iquitos, Piura y Lima. Es lo que tenemos con la data que se puede concluir. Yo lo he publicado en un mapa, definiendo como epicentro aquellos lugares donde se alcanzó un pico antes. Y esta es una información a nivel de las regiones. Entonces, en ese momento no se imaginó, y yo he visto otra estadística con exceso de muertes, donde la provincia de Maynas alcanzó a 17 veces más muertes que las que habitualmente tenía. Por poner un ejemplo comparativo, Nueva York, con mucho mayor infraestructura de salud que cualquier ciudad del Perú, con 7 veces el número de muertes colapsó. Aquí tuvimos más del doble, pero Nueva York tuvo una infraestructura mucho menor que la que Nueva York puede tener. En el caso de Iquitos, que es de la provincia de Maynas, el complejo de la ciudad de Iquitos. Entonces, nadie se imaginó que la epidemia podía crecer tanto. Nadie lo imaginó, nadie lo pensó, nadie lo previó. Ahí es un problema de un punto ciego a nivel de todo el país, y tampoco en el extranjero alguien dijo, en la Amazonía les va a ocurrir esto. Después tenemos Piura, también fue un caso desgarrador. La provincia de Piura tuvo una tasa de mortalidad muy alta. Y ahí el problema es que, habiendo camas UCI a nivel nacional, su traslado no es sencillo, porque hay detrás de una cama UCI hay una infraestructura física que no se hace de la noche a la mañana. No es poner una camilla, no es poner una camilla con un balón de oxígeno. Entonces, el problema que tenemos es bastante grave. Es bastante grave. Yo creo que en ese momento... perdóname, te voy a consultar. En ese momento, al interior del gobierno, del grupo de Prospectiva, ¿no? Porque, bueno, hablar del gobierno de repente es mucho, ¿no? Supongo que hubo un poco de miedo, de temor, de pánico, ¿Cuáles eran las causas por las cuales suponían en ese momento que había habido este brote aterrador tanto en el norte del Perú como en Iquitos? ¿Cuál eran las principales causas que ustedes identificaban, o probables en todo caso, ¿no? Porque seguridades, creo, con respecto al coronavirus no hay. Bueno, el problema, y retomando lo de la altura, es que si uno recuerda mayo, los puntos de arranque, los epicentros, incluían también Arequipa y Cusco. Hubo el caso de una señora mexicana en Cusco, que era el único caso de COVID conocido. Entonces, la primera oleada fueron traídos por turistas que llegaron de Europa infectados, estuvieron su semana en Perú, en la Ciudad Blanca, en la capital del Incario, en la Amazonía, en Chanchan, el Señor de Cipán, las playas de Piura, el Sol de Colán, la Luna de Paita.
Y estos han sido las fuentes de infección masiva que hemos tenido acá. Semejante al Ecuador, lleno de todo su litoral, es atractivo turístico también, y por eso Ecuador fue aún más arrasado que Perú. Entonces esos turistas entraron, salieron, y con un sistema de salud pública muy limitado nos arrasó. Arrasó primero a Ecuador y después nos arrasó a nosotros, pensando en nuestros limítrofes. En ese momento, lo curioso que ocurrió es que tanto Arequipa y Cusco no prendió el virus de origen importado, pero sí prendió en Lima, la costa norte y la selva baja. Y ahí fuimos hasta que llegó el 1 de junio, donde se aprobaron los viajes interprovinciales. Y como ya he señalado, los viajes interprovinciales fueron un mecanismo para exportar contagiados de Lima y infestar aquellas zonas que no habían sido infestadas previamente. Entonces lo que tenemos nosotros es que han llegado contagios importados, por decirlo así, a todo el sur del Perú. Primero se incendió la costa sur. Arequipa es el más emblemático y ahora Sierra Sur el más emblemático es Puno. Y lo que tenemos es de que esto fue producido además porque dada la reducción de actividad económica y la ausencia de un voto, muchos hogares decidieron hacer una salida del Inti Callao a algún pariente que tuviesen fuera de aquí. Y lo que se hizo fue exportar infectados. Las muertes bajaron en Lima, se desalinearon con respecto a provincia, porque no es que hubiésemos combatido el virus, lo conteníamos mejor, sino que sencillamente exportamos a los infectados. Entonces bajó en Lima y subió en el resto del país. Cuando uno ve el combinado de todo el Perú, encuentra de que seguían subiendo, pero ya no subían. Entonces yo creo que hay un problema básico en lo que fue la autorización del viaje interprovincial. Yo creo que son dos medidas las más erróneas. Una, la de que se suspendió el bono, y eso empujó a los hogares sin trabajo al comercio ambulatorio y a generar infecciones. Y la segunda, abrir las fronteras provinciales con el requerimiento ridículo de un papel firmado, una declaración jurada. Entonces, esos dos elementos han producido el rebrote. Estuvimos 10 días, del 18 al 28 de junio, con una reducción de muertes. Y luego ocurre que el virus mata 28 o 29 días después de infectado. Entonces estuvimos bajando hasta el 28 de junio porque las personas se infectaron a partir de la segunda fase de reactivación económica y murieron 28 días después. Eso es lo que se nota, digamos, en los datos, ¿no? Cada vez que hay una reactivación, la apertura, digamos, de otros sectores de la economía, sufre un salto, digamos, el nivel de contagiados y de fallecidos. Yo incluso recuerdo que cuando se reinician los viajes interprovinciales, hay una señora que viaja del sur, no sé si de Tacna o de Moquegua hasta Chiclayo, ¿no? Y llega fallecida a Chiclayo, fallece en el bus, ¿no? Mientras viajaba, ¿no? Y nadie se da cuenta hasta que llegan a su destino. Entonces yo creo que esas son, y aún así ya no hubo marcha atrás, o sea, ya se había reabierto, las empresas de transporte presionaban al gobierno, le decían, mira, tenemos unas máquinas maravillosas que desinfectan el bus, luz ultravioleta, plástico en todos los asientos y en todas las cabinas de viaje. Y en el viaje inaugural, como te digo, aparece una señora fallecida, o sea, parecía un poco absurdo. Ahora, ya en julio el relajo de la cuarentena, del confinamiento, era total. Ya la gente salía a hacer su vida, y a partir de la quincena de julio comienzan a reabrirse ya
los centros comerciales, los restaurantes, por delivery, ¿no? Me refiero. Y otro tema también, Farid, el sistema de transporte. O sea, es tan caótico, ¿no? Y tan pobre, tan precario, que la gente, por más que se proteja, creo que difícilmente va a evitar poder contagiarse. Bueno, yo no creo en la palabra relajo. Yo creo que la ausencia de la tercera quincena del bono 380 empujó a los hogares a la vida pública. Bueno, claro, sí. No es relajo. O sea, no es de que la gente de los hogares se disciplinaron y se cansaron de tener cuarentena. Los primeros caminantes fueron el 12 de abril. Y digamos, quienes decidieron el 12 de abril intentar llegar desde Lima a Huancavelica caminando, no lo hacían porque amaban el aire libre. Lo hicieron por necesidad, porque consideraban que se iban a morir de hambre de seguir en Lima. Y mejor corrían el riesgo del intento de caminar hasta Huancavelica, que son días de caminata. Entonces allí, yo me acuerdo, eso fue un momento crítico. Esto ya ha llegado a un umbral de crisis. 2 días después se vio en la televisión y esto empujó, en cierta manera, a relajar la cuarentena para ahorrarse el bono. Ya si se quieren ir, que se vayan. Y ya no le pagamos bono. Pues allí hubo un elemento de decisión de política pública de dejar de pagar el tercer bono quincenal, el que correspondía del 15 al 30 de abril. Ese no se entregó, y eso ya hizo que para mayo, en la primera fase del 4 de mayo, todos los hogares saliesen a intentar ser ambulantes. Y no porque descubrieron el maravilloso trabajo de ambulantes, no porque no tenían comida y no tenían manera de seguir viviendo. Entonces, hubo una doble presión. Por un lado, los propietarios, la clase propietaria, querían retomar el hacer ganancias, y por otro lado, la clase trabajadora, que se le retiró el bono y fue empujada a la vía pública. No. El bono se entregó a 5.000 millones de hogares. Se entregó bastante bono, pero solo se entregó del 15 de marzo al 15 de abril. Y de ahí ya no se entregó más. No, totalmente, ¿no? Me refiero cuando digo relajo, me refiero a de que, claro, entre la gente más sencilla, más humilde, que hubiera sido ideal que hubiera recibido un bono para evitar tener que salir a hacer trabajos a la calle, como por ejemplo ser ambulante. Pero digamos, en general, en esa sensación que hubo, que fue transmitida de alguna manera por los medios de comunicación también, ¿no? Que ya ellos mismos habían relajado, digamos, el nivel con el que presentaban la noticia. Pero efectivamente, una de las primeras grandes carencias del gobierno hacia la gente, hacia el pueblo, es efectivamente el tema de los bonos, que se entregó como según las cifras a una enorme cantidad de gente, pero no fue sostenido y tampoco llegó a todo el mundo que la necesitaba, porque si bien es cierto hay una focalización de poblaciones vulnerables, digamos, que alguna vez se inscribieron en el vaso de leche, que alguna vez estuvieron en el club, inscritas a través de algún programa del MIDIS o algún ministerio, definitivamente no cubría pues a toda la verdadera población vulnerable, ¿no? Porque hay mucha gente de clase media que en este momento ya pasó a ser pobre porque sus ingresos o desaparecieron o se redujeron dramáticamente. Yo te quiero preguntar si tú has... Pero hay una corrección. Dime. Se entregó a 3/4 partes de los hogares. Se entregó bastante. O sea, no se entregó poco. O sea, en términos de cobertura de hogares, se entregó a 3/4 partes de los hogares. Se excluyó a 1/4 parte de los hogares. El problema es que solo se entregaron 2 amadas. Entonces, aquí hay que tener esa diferenciación.
O sea, a mí no me hubiese hecho ningún problema que una cuarta parte de los hogares, con los problemas que existieron, se quedase sin bono, si es que se seguía entregando a las 3/4 partes de los hogares. El problema es que la contención del bono se decidió abandonar el 15 de abril, lo que generó, cuando ya no se recibió el bono el 30 de abril, en mayo los hogares salieron en masa a ejercer el ingreso ambulatorio. O sea, los hogares fueron empujados a ejercer el ingreso ambulatorio, porque los habían dejado 15 días sin ingresos. Pues mal que bien, a 6 millones de hogares, 5.9, 6 millones de hogares se les entregó bono, se les entregó 2 armadas de 380. ¿Y por qué no se continuó con esa política de entrega de bonos? ¿Tú sabes algo? Es uno de los misterios inescrutables que yo no he podido resolver. Nunca hubo una declaración explícita. Como ya se iba a reactivar, ya podían trabajar, pues, que hagan algo. No se vivir de ocioso, ya se quería recibir bono todo el tiempo. No había 1000 argumentos en ese momento, están escritos. Porque se les va a mantener en su casa sin hacer nada. Pero finalmente la decisión es del gobierno y del Ministerio de Economía en todo caso, ¿no? No de los opinólogos. Pero no hay ninguna declaración explícita. Yo no le podía encontrar. Esto se decidió en tal Consejo de Ministros, lo decidió tal ministro, se discutieron tales alternativas. Con respecto a por qué se suspendió el bono, para mí es un misterio. Hay una declaración del presidente publicada en El Peruano el 23 de abril que pone una meta más alta, pone una meta de 6.9 millones de hogares, una meta altísima. Y yo estuve muy contento cuando vi eso. Ese día estuve en Palacio, entregándole a 6.9 millones de hogares, 6.8, y excluyendo 1.2 millones de hogares, que ese 1.2 se las arregle como puedan, pero estamos cubriendo bastante, ¿no? Cubriendo casi el 80%, 85% de los hogares, pero inexplicablemente nunca llegó la tercera pata. Y finalmente llegamos hasta junio, ¿no? En junio ya se anuncia que hasta fines de junio, digamos, se relajaba más todavía las medidas de confinamiento, ¿no? Se reduce el tiempo de toque de queda, se abre un poco más la economía. El 4 de mayo, 1 de junio, 1 de julio, y como les decía antes, las muertes estuvieron bajando sustancialmente del 18 al 28 de junio, y de ahí, a pesar de que empezaron a subir, se siguió adelante con el relajamiento del 1 de julio. Y ese relajamiento del 1 de julio, agregado al de junio, ya nos llevó a un segundo máximo, el 3 de agosto. El máximo del 1 de junio, que había durado los 2 meses, y en ese momento en varias entrevistas yo señalaba que todo parecía ir bien porque no superábamos el máximo de muertes que habíamos tenido. Pero fue rebasado el 3 de agosto, y por eso las nuevas medidas que se han tomado por la ministra Marcelo, que hace 3 semanas, creo, un domingo, empezaron 3 provincias, se restringieron. La Convención, Jaén, y una tercera en Cajamarca. Fue las primeras cuarentenas provinciales. Ahora ya se ha generalizado. Ahora tenemos 1/3 del Perú en cuarentena. Y como va, hoy día han salido buenas cifras, esperemos que se mantengan. Pero a mí mi preocupación es que la gente de Lima y Callao pueda seguir dejando fuera de la ciudad. ¿Tú recuerdas cuánto fue al mínimo de fallecimientos diarios que llegamos, no sé, entre mayo y junio, comparándolo con el pico que hemos tenido hace unos días? No, desde el comienzo hasta el 1 de junio no hubo ningún pico, todo era subida. Del 1 de junio hay una bajada al 4 de julio
de 606 a 495, creo. Eso es una bajada como del 18%, 20%, digamos. Se llegó a poder reducir el número de muertes en exceso 20%. Y ahí todo parecía bien, estamos reduciendo el número de muertes. Habíamos bajado de 600 a 500, vamos a redondear. Pero el 28 de junio ya se sintió el impacto de la segunda fase y ya nos fuimos a un nuevo máximo de 630 y tantos el 3 de agosto. Ahora, cuando se deciden ya, el gobierno, ya tú no estabas en el grupo de prospectiva en ese momento, pero ya en julio, digamos que comienzan los cambios en el gobierno. Me refiero ya, me imagino que comienzan las conversaciones con Cateriano, ¿no? Para que él asuma el primerato. Y durante julio se ve eso, ¿no? Una sensación de que ya pasó todo, vamos a abrir todo, volvieron los viajes interprovinciales, volvieron los centros comerciales, ¿no? La gente salió a festejar prácticamente fiestas patrias. Supongo que a partir de ahí comienzan también las reuniones familiares. La gente también relaja ese temor que tenía y ya se comienza a visitar con sus amigos, con su familia. Y comienza a cambiar pues el tono del gobierno, ¿no? Un gobierno que le decía al presidente todos los días, salía en televisión y decirle, lávense las manos, cuídense, estamos cerrando esto, estamos ampliando camas UCI, estamos haciendo lo otro. De pronto el presidente deja de aparecer tan seguido en televisión, suponíamos todos porque tenía menos buenas noticias que dar, pero comienza también a haber este cambio, este giro, lo que la gente comienza a interpretar como un giro a la derecha. ¿Tú sientes que fue así efectivamente, que el presidente o el gabinete o el gobierno comenzó a tener un giro más hacia la derecha? Yo creo que un conjunto de decisiones erróneas del gobierno se originaron en la mala data que genera el área del Ministerio de Salud que publica la sala situacional. Si uno mira los datos revelados al día de hoy de sala situacional, hacen creer que para mayo las muertes estaban bajando. Están escritas, está escrita la base de datos ahí. Y eso es falso cuando uno mira el registro de SINADEF. Y cuando el presidente hace unas 4 semanas, a comienzo de julio, dijo en televisión, para fines de julio ya la epidemia va a bajar. Lo que tuvimos fue un nuevo pico el 3 de agosto. Pero el presidente, digamos que no lee el tarot, sino lee la información que entrega Sala Situacional. Y Sala Situacional decía eso, que las muertes estaban bajando, cuando SINADEF, que es el ministerio también, mostraba que las muertes estaban subiendo. Entonces yo creo que buena parte de las decisiones erróneas en términos de la política sanitaria se explican por la mala data y este culto que existe de que los datos hablan por sí mismos. Porque que los datos los elaboran humanos y los humanos se equivocan. Entonces, esa teoría de que los datos hablan por sí mismos no es cierto. Ahora, esos datos del SINADEF, ¿no? Básicamente registra, bueno, lo que los médicos le trasladan, digamos, al ministerio a través de estos aplicativos que tienen en los celulares los médicos, donde registran los fallecimientos. Pero yo he escuchado al exministro Zamora declarar hace un rato en Espacio Libre, en Plan de Escape con Paco Pérez, que él dice pues de que bueno, no hay el mismo nivel de acceso desde todos los puntos del país, incluso desde todas las zonas de Lima, para poder efectivamente tener los datos actualizados los más reales posibles. Entonces, y cabe la posibilidad también de que hubiera cambiado la manera de registrar, porque a ver, se supone que para ser registrado como fallecido COVID, tú tienes que haber tenido una prueba que efectivamente diga que tú has padecido de COVID y has fallecido de COVID. Pero no todos han tenido acceso a tener esa prueba. A todos los fallecidos no se les ha hecho esa prueba. Entonces hay otro grupo que son probable fallecimiento por COVID. Entonces,
ahí puede haber estado el error de que el SINADEF o el ministerio no reflejaba la realidad, la sala situacional en ese momento. No, pero sala situacional no hay que confundirlo con SINADEF. SINADEF es el cementerio y sala situacional es la morgue. Ahora, SINADEF tiene problemas. Por ejemplo, el más evidente, revelado hoy por el abogado del ex congresista Mamani, es de que han falsificado el acta de defunción y no han puesto COVID, sino diabetes, para poder trasladarlo a Juliaca. Entonces, si ponían COVID, tenían que incinerarlo aquí en Lima. Y como no querían que lo incineren aquí en Lima, declarado que pusieron diabetes, pero sí él murió por COVID. Entonces, eso es visible. O sea, que hay errores. Pero nuevamente, el congresista Mamani, el estadístico oficial, va a figurar como una muerte indirecta durante la epidemia, porque la partida de función dice diabetes y se murió. Entonces la potencia que tiene el registro de SINADEF es de que es un registro de la puerta del cementerio. No le importa si es confirmado, si es sospechoso, si es indirecto. Es en la puerta del cementerio. Y lo que ocurre al presente es que prácticamente tenemos el triple de muertes de las que teníamos en circunstancias normales. O sea, bueno, no es que no hayan habido muertes, el promedio del primer bimestre del año son 317 muertes y ahora tenemos más de 900, llegado a 923. Entonces, eso es la realidad que tenemos. Yo creo que mucho más potente para hacer políticas públicas es la de SINADEF, porque este tipo de errores, voluntarios o involuntarios, dolosos o no dolosos, son capturados, porque se murió la persona, pasó por la puerta del cementerio. Entonces, yo creo que es la información más importante a tener en cuenta. Sala situacional es muy volátil. Muy volátil, de muy mala calidad. Entonces, ese es un tema del que habría que poner más atención. Seguramente la doctora Mazzetti pareciera que una de sus intenciones fue corregir eso, ¿no? Al sincerar, digamos, los datos cuando ella lo anunció y lo hizo finalmente. Claro, se está corrigiendo, las cifras se están corrigiendo. Pero nuevamente, el problema es que hay un conjunto de limitaciones en tener esta idea de que los positivos miden bien los positivos en el Perú. Por ejemplo, hay toda esta teoría actual promovida por el Salud de que los niños ahora se están enfermando más de COVID. Cuando uno mira la puerta del cementerio, no están entrando más niños por la puerta del cementerio. Mi hipótesis es que ahora están tamizando más niños que antes. Antes llegaban a un hogar y decían, niños, no lo tamizamos a los adultos. Ahora están tamizando más. Entonces, ¿hay más niños infectados? Sí, hay más niños. Antes los excluías, ahora no los excluyes. Ahora, el problema adicional es que Salud no publica nada de nada. Entonces, hay que tenerle fe como un acto de una encíclica papal que dice ahora la verdad es esta, pero no muestra ninguna evidencia, y la evidencia muestra de que cuando uno mira el porcentaje de niños de menores de 14 años, yo lo he hecho, menores de 15 años, no se está incrementando, sino más bien se ha reducido. El grupo que se incrementa más fuerte es el grupo de 15 a 64 años. Entonces, esos son los datos, pero por ejemplo esta teoría que ahora los niños se infectan más, bueno, se infectan y no se mueren, entonces, se infectan, ¿entienden? Es un problema menor. Hay mucha data mala oficial dando vueltas. Y data que, bueno, no es como tú dices, seguramente tampoco no está al alcance de todos, ¿no? Por ejemplo, esta última medida que toma el gobierno de los domingos declarar una cuarentena total. Mucha gente dice que no, que eso no va a servir de nada, que la gente se va a seguir contagiando de lunes a sábado y que el domingo más bien evita va a hacer que la gente se aglomere más en los mercados y qué sé yo.
¿Tú cómo ves esta medida, esta última medida de los domingos sin salir? Una de las últimas cosas que hice en el grupo Prospectiva fue una evaluación con las antenas de celular y si había alguna diferencia sustantiva entre sábado y viernes. Y lo que se encontró es que los sábados habían 8% más de tráfico que el viernes en las antenas más densas. Entonces, ahí viene un problema subjetivo, es 8% más aglomeración. O sea, si yo tengo un mercado que hay 500 personas y cuando hay aglomeración hay un 8% más, es decir, 540, voy a decir que eso es ya el desastre. Difícilmente yo creo que 8% más puede ser calificado como aglomeración. Y otras personas en Google han publicado, otras personas en Twitter han publicado la información de Google, en donde se encuentra que los sábados no es diferente del resto de la semana. Entonces la evidencia empírica determina de que no hay tal teoría de la aglomeración. No hay. Pero lo que sí presumiblemente ocurre es que los hogares más adinerados, que tienen un costo mayor de su tiempo, que hacen una compra a la semana, les complica la vida. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? Pues podemos estar hablando de esos hogares como Puso Gestión, que han migrado a sus casas de playa o casas de campo, que resulta que son el 0.08% de Lima, ¿no? Pongamos el 0.1%, ¿no? Vamos a hacer una política pública que beneficie a uno de cada 1000. No, es evidente que no. Pero estas personas, uno de cada 1000, pueden tener la mitad de todo el dinero de Lima, entonces tienen peso, pesan bastante en términos de su capacidad adquisitiva. Entonces, quizá esas personas sí, pues, como trabajan y están ocupados desde lunes a viernes, tienen tarjeta de crédito, prefieren comprar todo junto y tienen una refrigeradora doble jumbo en sus casas. Y si se logra algo tampoco les hace problema. Les complica la vida que cierren el domingo, ¿no? Pudiera ser. Entonces, pero no vamos a hacer políticas públicas para uno de cada 1000. ¿Y qué tanto crees tú que efectivamente las reuniones familiares, estas juergas que tanto aparecen en televisión últimamente, están diseminando, han aumentado la cantidad de contagios? El problema con esa hipótesis es de que para ser cierta tendría que incrementarse el número de contagios parejo a nivel nacional. Y lo que se encuentra es de que los picos de contagios se van desplazando en el espacio y en el tiempo. El caso que hablamos hace unos minutos del sur vienen después de los viajes interprovinciales. El argumento de las reuniones familiares implicaría que en el sur del Perú son más cariñosos que en el norte del Perú. No tiene ningún sustento lógico. Ningún sustento lógico. Porque para ser verdad, tendría que quererse más en el sur que en el norte. Si esa es efectivamente la principal explicación de por qué los contagios aumentan. Yo creo, como decimos hace un minuto, que los contagios han aumentado por las migraciones de salida de Lima, dada la crisis económica que se siente mucho más en Lima, en donde la economía es mucho más capitalista por lejos. Y eso, por ejemplo, se pudiera verificar con la base de datos de celulares. ¿Cuántos celulares han dejado de dormir en Lima y cuántos celulares están durmiendo fuera de Lima? No es complicado probar si mi hipótesis es falsa o verdadera. Tratar de seguir en ese camino de ir abriendo poco a poco la economía. ¿Tú cómo lo ves? Porque finalmente, hasta que haya una vacuna, y muy probablemente la vacuna también tendrá que probarse que cuánto es el nivel de efectividad que tiene y cuánto va a durar,
su efecto, no tendremos todavía una normalidad de ninguna manera. Bueno, yo creo que lo que se ha hecho es ya bastante. No es tanto como yo hubiera querido, pero es bastante. Como señalé hace unos minutos, vamos 4 días por la muerte de Sinadé Falabaja. Creo que es un poco de optimismo. El problema es que debemos hacer que dure mucho más que los 10 días que duraron la última vez. Para empezar, yo no relajaría nada de nada hasta el 1 de octubre. Dejamos todo así paralizado, congelado, hasta el 1 de octubre. Dejar que esa... Pero ¿cuál sería la esperanza finalmente que pase en octubre? ¿Qué? O sea, que ya mucha gente ya haya tenido el virus en su cuerpo y tenga cierta resistencia, cierta inmunidad, o qué finalmente. O sea, ¿cuál es la estrategia? Mejor dicho, ¿cuál es el fin de esto? O por lo menos una mejora de la situación que tenemos ahora. Pongamos que fuese como la sarampión que existía cuando yo era niño y no había vacuna. 1 de cada 500 se moría sí o sí. Entonces, si 1 de cada 500 se muere sí o sí en el caso de sarampión, o 1 de cada 200 en caso de COVID, lo que debemos hacer es prorratear esto al punto de que no se sature el sistema de salud, que todos tengan oxígeno. Entonces, una cuarentena no hace que la gente se eterna, pues si no, las cuarentenas harían que la gente cumpla 150 años. No, las cuarentenas sirven para no colapsar el sistema de salud pública. En el caso concreto ahora, la disponibilidad de oxígeno. Entonces, lo que hace una cuarentena es prorrogar el momento de deceso de aquellos que por su condición física van a morir sí o sí. Digámosle 1 de cada 200. Pero evitar de que sea 1 de cada 100, porque no hay oxígeno. Y se murió porque no hay la atención que la persona debiera recibir para sobrevivir. Entonces, cuando el ejemplo que pusiste, cuando había 504 camas UCI, recuerdo que el titular del comercio fue: cuando llegue el paciente 505 va a morir. Pues cuando la persona llega a una cama UCI tiene una probabilidad de 50% de sobrevivir o de fallecer. Entonces, la idea es que siempre hay una cama UCI disponible, que siempre hay oxígeno disponible, para que esa persona se haga ese último esfuerzo y no que fallezca por la carencia de atención médica. Entonces, la razón de la cuarentena es esa. Y punto. Hasta que llegue o una medicina o una vacuna. Bueno, en el caso de SIDA, el día de hoy tenemos medicina que es onerosa, en otros países es gratuita, debía ser gratuita en el Perú, pero no es la situación de los 80, en donde el que se contagiaba de SIDA se moría sí o sí, y ahí se acabó. Ahora, 40 años luego, hay una medicina. Ahora estamos en una situación semejante a la epidemia de SIDA en los 80 o sarampión en los 60. Cuando yo era niño me acuerdo que escuchaba: se murió sarampión, le dio sarampión. Y me acuerdo cuando no le daban, me dio sarampión, no lo cuidaban como oro, porque se morían. Así es. Efectivamente, sí, pues bueno, ese es finalmente el objetivo, ¿no? Y creo que fue el objetivo desde el primer momento, tratar de evitar que se llegue a colapsar los sistemas de salud y que la gente pueda recibir el oxígeno que necesita y, bueno, las atenciones médicas en general que necesitan. Farid, yo te agradezco mucho este tiempo. Creo que hemos podido aclarar algunos puntos importantes para que la gente tenga presente, ¿no? De que no es fácil afrontar una situación desconocida como la que estamos afrontando, que es fácil acusar de inepto al gobierno, de indolente, de etcétera, etcétera. Pero yo creo que todas las medidas que toma el gobierno las toma con buenas intenciones, de acuerdo, como tú dices, a la información disponible. Y esperemos pues que este nuevo gabinete jurado hace unos días pueda tener una mejor performance en base a los datos que ya ha tenido, que ha recogido en los meses anteriores. ¿Tienes confianza en el
en el primer ministro Martos en su desempeño? Sí, mire, yo señalo que de todos los presidentes que hemos tenido, si me dan para escoger cuál debiera afrontar la crisis, me quedo con Vizcarra. Sí, totalmente. Yo también creo que igual. Y en el caso de Martos, ¿cómo lo ves? Me parece que es un hombre que conoce el país, conoce diferentes realidades. Para mí la principal ventaja que tiene, y que eso va a ser una complicación para muchos, es uno que es alguien que nació en provincia, se crió en provincia, se educó en provincia y entró a la escuela militar en el 80 en medio del binomio pueblo-fuerza armada. Entonces él fue educado en la escuela militar dentro de la doctrina de lo que fue el gobierno de la Revolución Peruana. Entonces él es un militar, esencialmente lo es, pero es un militar que se educó, como ocurrió con Humala, que entró a la escuela militar en el 80, dentro de la tradición de lo que fue el fenómeno del gobierno militar, con sus pros y sus contras, que es distinto de muchos otros militares de generaciones anteriores. Entonces ahí yo creo que esa es una diferencia importante, y el conjunto de acciones que se han tomado ahora, uno siempre puede encontrar que algo es mejor, pero dentro de la realidad, no repito, yo creo que hemos sido afortunados de que todos los presidentes que hemos tenido en esta epidemia haya sido Vizcarra el presidente. Yo no lo cambio por otro. Sí, yo comparto también esa opinión. Creo que efectivamente de todos los que hemos tenido y de los probables que hubiéramos podido tener, creo que efectivamente Vizcarra es el presidente más adecuado para esta emergencia. Farid, muchas gracias por tu tiempo y bueno, ya estaremos conversando de aquí a unas semanas a ver cómo evolucionaron las cosas. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, Farid. Bueno amigos, y de esa manera damos finalizada este programa, esta edición de Argolla TV en vivo, ediciones especiales que hacemos los viernes para conversar con un poco más de calma acerca de los temas que nos causan angustia. Muchas gracias por su atención y nos vemos el lunes en Argolla TV Original. ¡Chau! Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo.